Según las últimas informaciones oficiales, se registraron nuevos ataques. Rusia abrió un nuevo frente de guerra, una ofensiva sobre Kharkov, en el noreste ucraniano, con artillería, cohetes, bombas aéreas guiadas, antes de intentar que la infantería superase las defensas locales, según informaron las autoridades. Un cambio táctico que las autoridades de Kiev, la capital de Ucrania, llevaban semanas esperando y que las obligó a evacuar civiles y enviar refuerzos. Las fuerzas de Moscú se adentraron 1 kilómetro en territorio ucraniano, en la región fronteriza con Rusia, y tratan de seguir avanzando, declaró una fuente del mando militar ucraniano. Rusia quiere crear una zona de seguridad para impedir que las fuerzas ucranianas bombardeen la región rusa de Belgorod. La alta fuente militar ucraniana, que pidió no ser identificada, dijo que las fuerzas de Rusia tenían como objetivo empujar las fuerzas armadas ucranianas hasta 10 kilómetros dentro de ese país. Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania, solicitó la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de guerra de Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, en la cumbre de ministros de justicia del G7 en Venecia. Queremos instituir un tribunal internacional que juzgue la agresión de Rusia y que Putin sea juzgado. No es solo una cuestión de justicia, sino un acto disuasorio para otros potenciales dictadores que podrían atacar otros países. Esto textual se lo comunicó a los medios y de hecho agregó lo siguiente: desde ese punto de vista, el sistema internacional demuestra tener fallos. No podemos permitir que estos fallos sean usados para que los agresores logren su impunidad. El fiscal explicó que desde que se perpetrara la invasión rusa en febrero del 2022, en Ucrania se celebran 300 juicios por crímenes de guerra contra soldados rusos, aunque la mayoría, el 85%, se celebran en contumacia sin la presencia del imputado. Сознательно это было сделано или нет, не важно. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha cesado al jefe de la Dirección General de Protección del Estado, Serhiy Rud, tras anunciarse este martes la detención de 2 coroneles de esa estructura que ofrece protección a dirigentes ucranianos por su implicación en un plan ruso para asesinar al jefe de Estado. Zelensky oficializó esta decisión con un decreto publicado en la página web de la presidencia por el que se cesa a Serhiy Rud del puesto de jefe de la Dirección de Protección de Estado. El Servicio de Seguridad anunció el pasado martes que había desbaratado un plan del Servicio Federal de Seguridad ruso para asesinar a Zelensky, a los jefes de la inteligencia militar y a otros altos cargos del Estado ucraniano. Тепер планує, ми маємо розвернути проти нього всі його дії на фронті, всі його. Como parte de una triple estrategia de logística militar, integración al territorio ruso y muestra de reconstrucción para la población local, las autoridades rusas avanzan en un rápido plan de infraestructura ferroviaria en el territorio en disputa con Ucrania. El transporte de material militar por territorio continental le evita depender del puente que une Crimea con el resto del territorio ruso a través del estrecho de Kerch, lo que vuelve la logística especialmente vulnerable a ataques ucranianos. En mayo del año pasado, el gobierno ruso anunció la constitución de una nueva empresa estatal, Ferrocarriles de Nueva Rusia o Novorrusia, como se conoce históricamente, ¿no?, a la región en disputa entre Kiev y Moscú, para reorganizar la actividad ferroviaria entre las repúblicas de Donetsk y Lugansk, de facto independientes de Ucrania desde el 2014, y las regiones de Zaporizhia y Jersón anexadas por Rusia en 2022. Ferrocarriles de Nueva Rusia es una entidad separada de los ferrocarriles rusos, pero depende del mismo organismo, la Agencia Federal de Transporte Ferroviario. Cabe recordar que las redes ferroviarias de Rusia y de Ucrania son totalmente compatibles entre sí porque comparten un mismo origen, los ferrocarriles soviéticos.
а также нанесено поражение формирования. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el ejército de su país enfrenta una situación realmente difícil en las regiones orientales, donde las tropas luchan por mantener a raya una intensa presión rusa en diferentes partes del frente. Rusia buscó aprovecharse de la escasez de municiones y de efectivos de Ucrania, mientras el flujo de suministros occidentales se ha ido apagando desde el inicio de la guerra, reuniendo grandes concentraciones de tropas en el este, así como en el norte, y logrando una ventaja en el campo de batalla. Sin embargo, un nuevo y enorme paquete de ayuda militar de Estados Unidos está en camino, el cual cambiará la situación, dijo en una conferencia de prensa en Kiev, con el presidente del Parlamento Europeo, Roberto Metsola, de visita en el país. Rusia ejerce una fuerte presión en partes del este de Ucrania, en un esfuerzo de penetrar aún más en la región de Donetsk, parcialmente ocupada por fuerzas rusas. El ejército ucraniano está en desventaja, luchando por construir líneas defensivas fortificadas y participando en intensos combates. Las fuerzas ucranianas están en desventaja en relación con la infantería, blindaje y municiones en comparación con el ejército ruso de mayor tamaño y tratan de limitar a las fuerzas de Kremlin a obtener ganancias incrementales. Mientras se hacen esfuerzos para que el sistema energético sea menos vulnerable a los ataques de Rusia, se pide a los ucranianos que disminuyan su consumo de electricidad debido a que los daños de los últimos ataques con misiles y drones son demasiado grandes para compensarlos con importaciones. Hay una importante escasez en el sistema energético, esto lo informó el operador de la red eléctrica de Ucrania. Se les pidió a todos los hogares que disminuyan el consumo de 6 de la tarde a 12 de la noche. En las horas diurnas, la escasez es menor debido a la generación a partir de fuentes de energía renovable, sobre todo por centrales solares. Sin embargo, debido a los daños a gran escala sufridos por las centrales ucranianas, estas no pueden producir tanta electricidad como antes del ataque. Esto es lo que explica la compañía. Para evitar cortes a los consumidores domésticos, se aplican todas las medidas posibles para superar el déficit, incluida la importación y la ayuda de emergencia de los vecinos europeos.